Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la resolución de una ecuación diferencial homogénea de primer orden escrita en forma estándar. Para revisar, un primer orden en la forma d de x es igual a f de x, y es homogéneo si no depende de x a y por separado, sino de la relación de y a x o x a y. Entonces, si puedo escribir la ecuación diferencial de primer orden en la forma d de x es igual a f de y dividido por x o x dividido por y, sabemos que es homogéneo. Y una vez que sabemos que el d de primer orden es homogéneo, podemos resolverlo usando una sustitución, v es igual a y dividido por x. Y dado que también tendremos que realizar una sustitución de d, de x, podemos multiplicar ambos lados de esta ecuación por x para obtener y es igual a x veces v. Y luego para encontrar de x, d, realizamos una diferenciación implícita con la regla del producto para obtener d, de x es igual a x veces de x, más v. Entonces usaremos estas dos ecuaciones en verde para realizar una sustitución, y resolveremos la ecuación diferencial resultante usando la separación de variables, y luego encontraremos la solución final en términos de x e y. ¿Cuál será la solución a la ecuación diferencial original? Así que echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Nuevamente, nuestro primer paso aquí es ver si podemos escribir el lado derecho de esta ecuación diferencial en función de y dividido por x. Entonces, si miramos el denominador, si tenemos y al cuadrado aquí, necesitamos que este término sea y al cuadrado dividido por x al cuadrado para que sea una función de y dividido por x. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el denominador por 1 sobre x al cuadrado, y podemos hacer esto, siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Veamos qué nos da esto. Mirando el numerador, tendríamos 2 veces y sobre x al cuadrado, pero observe cómo un factor de x se simplificaría, dándonos y sobre x, lo cual es bueno. Ahora veamos el denominador. Si distribuimos aquí, tendríamos y al cuadrado sobre x al cuadrado, que podemos escribir como y dividido por x al cuadrado. Entonces aquí tendríamos menos x al cuadrado sobre x al cuadrado, lo que se simplificaría a 1. Observe que ahora hemos mostrado que el lado derecho de esta ecuación diferencial se puede escribir en función de y dividido por x, lo que hace que esto sea homogéneo, y ahora podemos resolver esto realizando una sustitución, usando v es igual a y dividido por x, y nuevamente, d de x es igual a x veces de x más v. De nuevo, d de x es x veces de x más v. Plus v. Igual, en el lado derecho, 2 veces y dividido por x, son solo 2v. El denominador solo sería v cuadrado menos 1. Ahora necesitamos resolver esta ecuación diferencial, usando la separación de variables. Entonces, comencemos restando v a ambos lados de la ecuación. Eso nos daría x, de x, es igual a 2v. Dividido por la cantidad de v al cuadrado menos 1, menos v sobre 1. Y ahora, para restarlos, tendríamos que tener un denominador común, que sería v al cuadrado menos 1. Entonces multiplique esta fracción por v al cuadrado menos 1 sobre v al cuadrado menos 1. Entonces ahora tendríamos x, de x. Igual, ahora distribuiremos aquí y combinaremos los términos similares. Observe cómo tendríamos una v negativa por una negativa. Eso es positivo v, entonces tendríamos 3v. Y luego también tendríamos un v menos al cubo. Todo sobre v al cuadrado menos 1. Recuerde que al resolver utilizando la separación de variables, queremos los términos v y de v en un lado, y los términos x y de x en el otro. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por el recíproco de x, o 1 sobre x, y ambos lados de la ecuación por el recíproco de esta fracción aquí. Eso nos daría v al cuadrado menos 1, todo sobre 3v, menos v al cubo, de x. dvdx Es igual a 1 sobre x. Ahora escribiremos esto en forma diferencial, donde podemos pensar que estoy multiplicando ambos lados de la ecuación por dx. Entonces tendríamos v al cuadrado menos 1. Todo sobre 3v, menos v al cubo, es igual a 1 sobre x, de x. equals 1 over x dx. Y ahora integre ambos lados de la ecuación. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva.
Para integrar en términos de v, tendremos que realizar una sustitución. Vamos a dejar que sea igual al denominador, así que si dejamos que sea igual a 3v menos v al cubo, entonces el diferencial u será igual a la cantidad 3 menos 3v al cuadrado, de v. En este momento, nuestro denominador es u, y luego tenemos v al cuadrado menos un de v. Observe como si factorizamos un 3 negativo, tendríamos el diferencial de u igual a 3 negativos. Luego, poniendo el término positivo primero, tendríamos v al cuadrado menos un de v. Entonces, si dividimos ambos lados entre 3 negativos, podemos decir que v al cuadrado menos 1 por dv es igual a 1/3 negativo du. Entonces, en términos de usted, podríamos escribir esto como negativo 1/3 vez integral de 1 sobre u, du. Lo que nos daría 1/3 negativo, multiplicado por el logaritmo natural del valor absoluto de u, que nuevamente es 3v menos v al cubo. Y habría una integración constante, pero también hay una a la derecha, así que seguiremos adelante y la colocaremos a la derecha en su lugar, por lo que será igual a la integral de 1 sobre x, con respecto a x. Tendríamos el registro natural del valor absoluto de x plus, llamemos a esto c, sub 1. Ahora expondremos ambos lados de esta ecuación, pero antes de hacerlo, aplicaremos la regla de potencia de los logaritmos aquí. Vamos a tomar este coeficiente aquí, y moverlo a la posición del exponente, y tendremos el logaritmo natural de la cantidad 3v menos v al cubo, elevado a la tercera potencia negativa. Debe ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de x, más c sub 1. Ahora ambos lados de esta ecuación se convertirán en los poderes de... Y luego simplificaremos. Entonces, si hemos elevado al poder del logaritmo natural de este argumento aquí, esto se simplifica a la cantidad de 3v menos v al cubo, elevado al negativo 1/3 de poder. Seguiremos adelante y asumiremos que esto es positivo. Igual, en el lado derecho, debemos tener un poco de cuidado aquí, porque observe cómo estamos sumando los exponentes. Así que esto es realmente igual a e, elevado a la potencia del logaritmo natural potencia absoluta de x, veces e elevado a c sub 1. Que sería otra constante, así que si dejamos que c sub 2 sea igual a elevado a la potencia de c sub 1, podemos escribir esto como x veces c sub 2. O c sub 2, x. Ahora, para simplificar el lado derecho, lo que podríamos hacer es elevar todo el lado a la potencia recíproca, que se elevaría a la tercera potencia negativa. Así que ahora seguiremos adelante y elevaremos esto a la tercera potencia negativa, nuevamente en ambos lados. Entonces ahora tendríamos 3v menos v a la tercera a la primera potencia, es igual a c sub 2 a la tercera potencia negativa, multiplicado por x a la tercera potencia negativa, pero c sub 2 a la tercera potencia negativa es igual a otra constante, así que sea igual a c sub 3 dividido por x al tercero. Nuevamente, estamos dejando que c sub 3 sea igual a c sub 2 a los 3 negativos, porque esa es solo otra constante. Ahora, casi hemos terminado aquí, pero, recuerde, no queremos dejar esto en términos de v, necesitamos reemplazar v por y dividido por x. Así que sigamos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Reemplazando v con y dividido por x, tendríamos 3 veces y dividido entre x, menos, v al cubo sería y al cubo dividido entre x al cubo. Igual, y para limpiar esto, sigamos adelante y dejemos que k sea igual a c sub 3. De modo que tendríamos k dividido por x al cubo, y ahora vamos a multiplicar ambos lados por x al cubo. Entonces tendríamos 3 veces y dividido por x, x veces en cubos sobre 1 si queremos. Menos y al cubo dividido entre x veces al cubo x al cubo sobre 1 es igual a k. Aquí un factor de x se simplifica. Aquí se simplifican 3 factores de x. Entonces nuestra solución final sería 3x al cuadrado y menos, y al cubo es igual a nuestra constante k. Minus y cubed equals our constant k. Esta sería la solución general a la ecuación diferencial homogénea de primer orden original. Terminemos mirando esto gráficamente. Podemos generar el campo rojo pendiente usando la ecuación diferencial original.
Aquí está nuestra solución general. Y para mostrar solo algunas de las soluciones de la familia de soluciones, seleccioné los siguientes valores de k: negativo 4, negativo 1, 1 y 4, y luego graficaron las funciones. A continuación, cada color representa una de las soluciones de la familia de soluciones. Bien, espero que este ejemplo te haya resultado útil. Echaremos un vistazo a un tercer ejemplo en el próximo video.